Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Gracias, Sonia, por venir a tomar un café con nosotros. Para mí es un gusto. He visto el programa repetidas veces y bueno, viene gente mucho más interesante que yo. No crea. Recién estábamos hablando antes de que arranque el programa sobre las anécdotas y las historias que usted ha vivido seguramente a lo largo de su vida. Que son muchos años, Hernán. Y de vida muchos años y marplatense. Bueno, vamos a empezar por el principio. Pero, ¿cómo no? Vida bien marplatense, bien de trabajadores de la ciudad, la zona de La Perla. Por supuesto, yo nací en Balcarce entre Salta y Jujuy. Bien La Perla. Así que... ¿Y cómo fue esa niñez? La niñez fue simpática, muy simpática, hermosa, atendida por mis padres. Aparte era una niñita muy simpática, muy atrevida, que salía con el triciclo a dar la vuelta a toda la manzana. Ajá. Sí, yo digo que esas veredas me pertenecen. Claro. Y paraba en todas las casas de gente amiga, claro, en otros tiempos. Uno podía andar solita con 5 o 6 años, claro. ¿Qué problema había? Claro. Y en cada casa yo paraba porque le gustaban mis cuentitos, generalmente no muy santos, de palabritas, lo que sería en aquella época. Y me regalaban caramelos, me sacaban fotografías. Y mi mamá protestaba, empezaba con el teléfono, ¿dónde está esa chica? No, doña Rita, mi mamá, que acá le está preparando un churrasquito, pero si no me come nada en casa, ¿no? Pero acá comía en la casa de los vecinos. Sí. Y me imagino que no tan jovencita, porque todavía en esas cosas no se piensa, pero un poco más adelante. ¿Usted ya vislumbraba un poco lo que iba a ser su futuro, lo que se iba a transformar, no? No sé si lo vislumbraba, pero sí sé que cuando nos mudamos de allí en el año 45, yo hice una venta en el jardín. ¿Ah, sí? Así que ya estaba empezando con despuntando ahí la vocación de vendedora, que me dicen que todavía preguntan por mí en el bazar. Ah, sí, todavía hay clientes que están preguntando. Sí, me gusta mucho. Después con el correr de los años, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué va a tomar? Buenas tardes. Un cortado en jarrita. Ahí está, perfecto. Y un café chico, por favor. Y después con el correr de los años... Yo fui a los 6 grados a Santa Cecilia. Sí. Después, como mi hermana ha ido a estudiar el secundario y después ella en la facultad a Buenos Aires, atrás de ella fui yo. Así que primero en Santa Cecilia, pues 2 colegios religiosos, Santa Rosa. Pero después, cuando terminó el secundario, que hacíamos, era el primer grupo de 5 años. Ajá, ahí en Santa Cecilia. Que nos tocó de todo. De repente la clase se quedaba vacía porque venían a buscar a la niña Lolita, a la niña Pepita. Pero a la niña Soñita no la buscaban porque vivía a la vuelta. Entonces cuando la clase se quedaba medio vacía, allí partía yo. Caminando. Hablo de revoluciones, porque sí, claro. no te olvides que yo estuve del año 42 al 46. Claro. Fueron años muy bravos. Mucho movimiento. De todo un poco. De todo tipo. Así que bueno, terminó secundario y mi madre dice 2 hijas. Éramos 2 hijas mujeres, las 2 en Buenos Aires, no, venga para Mar del Plata. Y aquí en Mar del Plata no había ninguna carrera terciaria. Claro.
Así que... ¿Y qué le hubiera gustado estudiar si hubiera yo creo podido? que hubiera podido ser, nada que ver, ¿no? Pero escribanía o abogacía, algo de hablar, porque a mí me gustaba hablar, siempre me gustó. Y bueno, así que acá estudié todo lo que estudiaban las niñas, bordado, costura, inglés, tenis, que después no practiqué, pues soy una práctica de golf. Ajá. Sí, soy golfista, fui golfista. Y bueno, y después en la Academia Pitman, Claro. soy una triunfadora de la Pitman. Taquigrafía. Taquigrafía, Claro. datilografía y contabilidad, de lo cual no aprendí nada, pero no importa. Después lo aprendí mucho más detrás del mostrador. Bueno, ahí vamos, llegamos al mostrador, que eso fue ya Claro, más bueno, grande. yo después... Ya con 20 y pico de años. Claro, yo me caso a los 25 Sí. y a los 27, como no llegaban los bebés, mi hermana tuvo 6 y yo ninguno. Entonces mi padre, que no por nada le llamaban el zorro, vino a mi casa a cenar, don Juan Fava, en combinación con mi esposo, y yo no vivía en casa de mis padres, yo estaba en un chalecito, Claro. en Quintana y Córdoba, donde recién pasaba el pavimento. Era alejado esa zona. Era lejísimo, sin teléfono, Claro, 8 años, claro, pero claro. bueno, había que hacerse Sí, fuerte. había que hacer su propio camino. Así que vino una noche a cenar y dice, a mí me gustaría que vinieras a practicar un poco por unos meses. Sí. Yo al principio, bueno, a mí siempre me gustó, porque de chica yo tenía una tía que era cajera en Fava y a mí me gustaba ir a la tarde y me gustaba fichar Sí. en esos mamotretos que eran las máquinas registradoras, que precioso. mis deditos, sí, que hay todavía están guardadas, que mis deditos casi no podían apretar Claro. las teclas. Y bueno, lo pensé, dice, por unos meses. Meses son. Si en ese momento le hubiera planteado como que era algo definitivo, hubiera dado un poco de susto, ¿no? Sí, tal vez, pero como todas mis amigas, mi hermana en Buenos Aires iban teniendo sus bebés, yo me sentía un poco frustrada. Claro. Yo quería hacer cosas. Mi esposo ya un poco antes que yo había entrado a Fava, También así a que trabajar ahí. era una, sí, así que era una forma de estar también Sí. juntos, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión que la primera mañana, siempre lo cuento, Sí. caminé toda la mañana, no fui. ¿Por qué? Falté de movida, ¿Y por qué? porque me daba cosa pensar cómo me recibirían. ¿Por qué? Porque era la hija del dueño. Sí, señor. Pero yo me los metí en el bolsillo. Rápidamente. Limpiaba, barría, repasaba las vidrieras, O sea, las no es que vitrinas. entró allá arriba, no. No, de ninguna manera. No, si Y yo fichaba. en ningún Fichaba momento como todos los empleados. le reclamó a su padre, bueno, ya que estoy acá. A don Juan no se le podía se le reclamar. No, te puedo asegurar que No no. era una posibilidad. No, ninguna. O sea, él daba el mandato y había que sí, salir. Bueno, no había por qué tampoco, Claro. porque a mí me gustó mucho De entrada. de movida. Sobre todo cuando empezó la época que empezamos a ir a comprar para ampliar el bazar. Hicimos una linda boutique en la parte de la vidriera. Sí. Corrimos un poquito las cosas. Bueno, miles de cosas Porque en que ese momento Fava era una ferretería. Claro, y el bazar era un complemento. mayormente ferretería, tal es así que la idea era de hacer una ferretería al por mayor. Ajá. Y Pero yo- apareció el bazar. Apareció el bazar. Apareció el bazar que empezó como algo complementario y se terminó transformando Ya en era el conocido, eje. pero era más vale por artículos de limpieza, Sí. se surtía a todos los hoteles, no nos olvidemos que los hoteles de esa época tenían comedor. Claro. Entonces se surtía todo lo que fuera elementos de limpieza, vajilla, etcétera, etcétera. Sí. Pero después empezamos a darle un poco más de aire a los regalos. Claro. Después vino la época, bueno, empezamos a ir a comprar a Buenos Aires, y que eran largas tardes, nos sentábamos, llegábamos... ¿Y eso le estábamos- gustaba o Ah, era me medio encanta. pesado? No, era pesado, pero a mí Era me como salir de encantaba. compra. Sí, efectivamente. Sobre todo con bolsillo ajeno. Claro. Nos sentábamos, tomábamos un cafecito y ahí empezaba a lo mejor elegir. 3, 4, 5 horas en fábricas de cerámica, en fin, una serie de... Y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Mientras iba
trabajando, iba conociendo. Claro, y eligiendo también mucho a mi gusto, ¿no? Me acuerdo la serie de vasitos de colores, del chiquitito hasta el más grande, entonces, ¿y qué color? El verde, no, el otro, bueno, y pasábamos horas. Y lo mismo. Y ese gusto, ¿no? Esa capacidad de aprender a leer el gusto de la gente, porque el gusto suyo tendría que después ser el gusto de la gente. ¿De dónde salió? ¿Ya lo tenía innato? ¿Lo fue aprendiendo? ¿Un poco el pulso de la calle? El pulso del mostrador. Yo digo que yo no tuve no tuve asiento en la facultad, pero tuve una buena posición en el mostrador. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido. Con toda la gente que iba pasando por ahí. Con la gente. Son también confesionarios. Claro. Porque la gente venía y se explayaba antes de comprar, a lo mejor te contaba toda la historia de su vida. Y nosotros lo escuchábamos pacientemente. Era parte del servicio, sí, ¿no? Sí. Consultorio Odontológico Primera Junta. Particulares y obras sociales. 472-3164. Porque nos gusta verte sonreír. Y después el trabajo fue como reconvirtiéndose también porque la empresa fue creciendo cada vez más y usted se transformó de ser una vendedora en una empresaria. Yo me transformé en una jefa de ventas. Ajá, primero. Sí, nada que ver con empresaria, porque para eso estaba mi padre, sus hermanos, sus sobrinos, mi hermana, que era mayor que yo. No, a mí me gustaba el mostrador. El contacto con la gente. A mí me gustaba el contacto y todavía lo extraño mucho. ¿Sí? Sí, lo extraño. ¿No pasa en algún momento ahí? Sí, como yo ganas? entro hoy, por ejemplo, yo voy todos los días, pero hoy entré por Bazar y le estaba mostrando a mi compañera de vida, él sí que me acompañó recién hasta acá, donde yo tenía mi escritorio. Mi escritorio era una salita adentro, un saloncito, una piecita, para decirlo mejor, llena de cajas de regalos, de cajas preparadas para regalos, cajas azules, todo con el borde dorado, muy bonitas, las etiquetas, todo. Y yo tenía, mi escritorio era una mesa de cocina, y ahí teníamos hasta la tabla para planchar las telas de vidriera. Y bueno, yo me quedaba a veces al mediodía haciendo vidrieras, etcétera, etcétera. ¿Nunca pensó, después de tantos años de trabajo en el mismo lugar, con todas las modificaciones que hubo, pero digo, siempre en el mismo rubro, en dedicarse a otra cosa? ¿Nunca se sintió saturada de eso? Bueno, me voy a dedicar a otra cosa, no. Nunca, digo que nunca fui a trabajar de mala gana. Qué maravilla, qué privilegio. Eso que tuvimos años donde no se podía arreglar la calefacción porque no había... No había con qué. ¿Con qué? Y hacía frío. Tuvimos una invasión, yo lo recuerdo muy bien en mis pinceladas. Tuvimos invasión de ratas porque habían tirado un edificio muy viejo por Independencia. Sí. Yo estaba por Luro, ¿no? Y nos invadieron las bichas. Sí, hasta que después vinieron los que llamamos los ratetitólogos, que eran... A erradicar ahí. A erradicarla, pero nos llenaron de manzanas con veneno y después ya no podíamos respirar del olor. De la manzana podrida. Sí. Qué horror. Y la calefacción, como digo, eso, y nos permitieron entonces ir con pantalones, porque Fava nunca permitió a las empleadas que fueran vestidas con pantalones. ¿Era pollera, sí o sí? Siempre era con pollera, pero ahí nos permitieron con unos suecos de corcho, Claro, medias por de el lana, frío. porque hacía mucho frío. Claro. Y también bueno. imagino que en todos esos años habrán pasado momentos económicos complejos, como esa vez. Ustedes tienen y tuvieron muchos empleados siempre, ¿no? Nosotros tuvimos siempre y en un muchos punto empleados. los propietarios son responsables Ya de lo creo, todas esas ya lo familias creo. que En dependen una oportunidad que no se pudo levantar un préstamo, nos abrazamos con mi primo Ricardo Fava, un gran hacedor de Fava. Era hijo de los fundadores. Los fundadores fueron dos. Claro. El hermano mayor,
Fava y mi padre, que Claro. era menor, ¿no es cierto? Agustín Fava y Juan Fava. Tanto que al principio yo tengo tarjetas del año 16 que dice tarjeta que la usaban para para presupuestar, ¿no? Ajá. Y dice Agustín Fava y hermano. Ah, Sí, porque él era el más mayor, chico. claro. Claro, El mayor era el que Agustín tenía. era el mayor. Bueno, me Bueno. decía esos momentos difíciles donde había que tomar decisiones a veces Claro, duras, pero ¿no? yo no sé si las tomaba, que las sentía, Claro. por supuesto que las sufría, porque, por ejemplo, iba a que me compraran, por decir algo, me acuerdo perfectamente, las etiquetas doradas para los regalos, y me decía, Sonia, no le hemos pagado al proveedor, no le podemos comprar Pedí más. nada. Entonces, ¿qué hice? Me fui, había habido un incendio en un depósito, en el archivo, y encontré unas tarjetitas medio quemadas, las recortamos y con eso hicimos las etiquetas. Había que agudizar la ya imaginación. Ya lo creo. Y cuando hay que tomar decisiones difíciles, como, no sé, una situación económica compleja y hay que echar empleados o hay que achicarse. Muy triste. Para mí, despedir empleados siempre me ha dolido mucho el corazón. En general se trató de evitar Sí, siempre, claro. ¿no? Pero a veces es inevitable. Así. O hay modificaciones en la empresa que va cambiando y hay que Sí, tomar claro, decisiones o que duras. no rinden para lo que están asignados, etcétera. Es parte del trabajo, pero debe ser también un momento difícil, ¿no? Ahora ya no las tomo las decisiones, yo tomo otras decisiones más importantes, ¿no es cierto? Pero igual, siempre se siente lo mismo cuando se han enfermado, tenemos una chiquita en este momento también en tratamiento oncológico, todo eso yo lo siento muchísimo, porque todos son mis hijos. Claro, claro. No te olvides que son tantos los años que yo he tenido secretos contados por ellos, que no los he revelado, por supuesto. Sí, claro. Y con los cuales cuando yo llego me abrazo. Hoy justamente me abracé con una chiquita que había tenido un percance muy serio y saben que yo lo siento tanto como ellas. Sonia, con el correr del tiempo también empezó a aparecer la actividad en la ciudad, ¿no? En la ciudad. La actividad solidaria, de Sí. intervención en muchísimas instituciones, en apoyo a la cultura, al Sí, arte, sí. ¿de dónde empieza? Yo- ¿Cuándo aparece eso por primera vez? Eso aparece cuando todavía vivía mi esposo, que ya hace 26 años que falleció, cuando el intendente del momento, Rusac, Ujú. compra la Villa Ortiz Basualdo. Ujú. Allí pide a los vecinos, a cierto tipo de vecinos, por supuesto, que armen una asociación amigos del museo de la ciudad. Ujú. Entonces, la Villa Ortiz Basualdo después se le pone Museo Castañeda. Claro, claro. Claro. Y allí, no al principio de todo, sino un poquito promediando un año y medio, iba a haber una muestra de muñecas que fue famosísima. Pasaron miles de personas. Ajá. Era una colección de muñecas antiguas que tenía una señora en Buenos Aires, que me han dicho que se fue del país, la habrán vendido, no Sí, sé. sí. Que tuvimos, bueno, entonces estaban en una reunión, estaba el presidente y yo fui a asistir a la reunión, me invitaron a asistir. Mm. Y entonces este señor muy simpáticamente dice, como es una exposición, una muestra de muñecas, allá está una amiga y yo, y otra gente, ¿no? Allá hay dos muñequitas, mira, debía precisar anteojos, pero dice que nos pueden ayudar. Y de ahí empiezo yo con unas compañeras de asociación, fueron a embalar las muñecas a Buenos Ajá. Aires, un 1 de enero, bajo la supervisión de la dueña, porque Claro, ella estaba claro, firme claro. y vino Sí, sí, también, claro. ¿no? Y se arma la exposición con todo el entorno Sí. que lo hizo Pablito Menicucci, mi Ah, querido claro. Pablito Menicucci. Claro, claro. Sí. Pero ¿y por qué de dónde surge esa necesidad de estar metido en otras instituciones, No sé. en colaborar, en trabajar? Supongo que al principio porque te invitan, Claro. después te va gustando. ¿Y qué es lo que le Yo gusta? ¿Qué es lo de que me eso? gusta? Sí.
¿Qué Bueno, a mí encuentra me gusta, cuando...? lo que encuentro es hacer por Mar del Plata, porque yo a Mar del Plata la adoro y porque todo, tanto que estoy en distintas instituciones Sí, muchísimo. ayudando. Sí. Y bueno, allí en la Villa Ortiz Basualdo el otro día presentamos un libro de una bisnieta de la dueña, de doña Analía, y yo contaba que yo de muy chica había estado, porque la dueña, siendo la hija de la fundadora, que era la abuela, porque ella era bisnieta, para colaborar con la iglesia Estela Maris hacía una colecta de la flor, se llamaba. Invitaba a las niñas de la sociedad, vamos a decir, entre comillas. Y yo me acuerdo que fuimos yo tal vez no salía a hacer la colecta, porque era un poco más chica, 3 años menos que mi hermana, pero mi hermana sí. Y entonces ella después nos invitó a la casa, a la Villa Ortiz Basualdo, y dio premios. Y yo me acordaba perfectamente, el otro día lo conté justamente, cuando estaba esta señora presentando su libro. Y bueno, será que a mí la conservación del patrimonio de Mar del Plata me interesa muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y además la construcción de la cultura, ¿no? Ustedes también colaboran y están siempre presentes en la cultura, el arte. Por supuesto. En una ciudad con las exposiciones, ¿no? Claro, en una ciudad donde, esto lo hemos hablado por ahí con otras personas en otros programas, la cultura de la ciudad es como que está siempre en construcción, una ciudad que es muy aluvional, que ha venido gente de todos lados, y que hay que trabajar en la construcción de la identidad, ¿no? de la pertenencia. Mayormente trabajamos en las muestras, todo eso, es decir, hay una dirección, pero nosotros colaboramos. Claro. Pero mayormente lo que hemos en la Villa Ortiz Basualdo colaborado en la restauración, porque como yo digo, es una old lady, y a las old lady nos aquejan muchas nanas. Así que, hay que cuidarla. cuando no está el techo, bueno, le hicimos todo el frente, ¿no? Sí. Ahí hicimos una combinación con municipalidad y mi empresa, y se le hizo todo el frente, que quedó hermosísimo. Recién pasé, la verdad que la adoro esa casa. Es preciosa, La adoro, es sí. preciosa. Y da tanta pena cuando ahora, está avenida abajo. Lo último que todavía no hemos inaugurado, pusimos la calefacción, porque no tenía calefacción. Claro. Consultorio Odontológico Primera Junta. Particulares y obras sociales. 472-3164. Porque nos gusta verte sonreír. Y desde la empresa nunca le dijeron, Sonia, aflojemos un poco No, con la ayuda, porque mejor No, muy por el contrario. Yo tengo en la empresa 2 hijos de mi hermana. Ellos son de apellido Busaca. Y está también un nieto de don Agustín, que es Jorge Fava. Nunca han parado mis pedidos. Siempre lo hablamos, por supuesto, claro. Yo no tomo ninguna resolución así de movida. Pero siempre me han acompañado, tal es así que ahora con la fundación del Hospital Materno Infantil nosotros colaboramos con el débito automático y con el redondeo, que deja, por las moneditas que dejan muy buena platita. Sí, no, claro. Porque ¿quién no va a dejar 15 centavos, 20, 30, 50, un peso? Sí. Con ese tipo de actividades, ¿usted siente que encontró como una segunda vocación? Ya lo creo. ¿No? Y también sobre todo, la otra parte de mi vida es la rueda femenina del Rotary Club Mar del Plata Sud. Allí tenemos el programa Sonrisitas y visitamos todas las escuelas y jardines de infantes municipales. Bueno, yo soy madrina de una escuela. Eso viene al caso porque en la municipalidad, si no me acuerdo mal, de Roy, de don Ángel Roy, se cumplen 100 años, hubiera cumplido 100 años mi padre, año 91. Me dicen, Sonia, queremos darle el nombre de tu padre, ¿qué prefieres, una calle o una escuela? Y yo le dije una escuela, porque él pudo ir hasta 4º grado.
después aprendió de noche. Entonces la escuela número 15 municipal lleva el nombre de Don Juan y yo soy la madrina. Ah, qué bueno, qué lindo eso, ¿no? Qué significativo. Colaboramos porque hacemos el cierre de Sonrisita con los premios para los niños que han dibujado. Hay que verlos cómo dibujan sobre todo lo que sea higiene bucal. Claro. Y tenemos apoyo de una empresa importantísima que nos manda 10.000 kits de cepillo de dientes y dentífrico para repartir en las escuelas. Qué bueno. Está al frente de un ahijado mío, así que colaboramos mucho. Con la familia. Empresa y con la rueda de Rotary. Sí. El hecho de que sea una empresa familiar, ¿no? Porque siempre fue una empresa familiar. Sí. ¿Tiene su lado bueno y su lado malo? Sí, ¿no? También te puede trabajar con la... Tocó el punto, ¿no? Nunca hemos tenido graves problemas. Alguna que otra cosita siempre hubo con los terceros o cuartos, o tal vez por vía lateral. Claro. Tal vez por vía lateral. Entiendo. Nunca falta alguien que quiera presentar sus cosas, ¿no? Pero nosotros... Porque tiene su beneficio en la confianza plena que debe haber entre la familia, pero también el desgaste, ¿no? De lo cotidiano, sí. Sobre de las todo que ya hay puede haber. cuarta generación trabajando, Claro. ¿no es cierto? Yo soy segunda, mi sobrino es tercera, y Claro. ya hay un hijo de mi sobrino trabajando, cuarta generación. Son 105 años, ya tendría que haber más, pero bueno, hemos estado un poco atrasados en la descendencia. La producción. Le vamos a hacer un humilde presente. Pero por favor, favor, mírelo, por favor, mírelo. sí, cómo no, con mucho A ver gusto. si me gusta. Creo que fue un momento importante también. Ah, A ver, deme la bolsita. claro, estos son los 105 años de Fava. Exactamente, 105 años de Fava. Bueno, Y acá una- están, este es, por Sí, supuesto, lo Gustavo conocemos. Agustín, Jorge Fava, Parte del directorio. claro, Susana Fava y Pablo Usaca. Es el sobrino, hijo de mi hermana, Claro. nieta de don Agustín y también nieto de don Agustín. Ahí está la familia. Bueno, siendo muchísimas homenajeada gracias. por los 105 años. Bueno, lo voy a poner entre tantos Bueno, recuerdos que espero tengo, le que guste. son como Le agradezco con mucho que haya gusto. venido a tomarse un cafecito con nosotros, espero que le haya pasado bien. Por favor, yo lo pasé de gloria. Bueno, Y muchas gracias. les agradezco mucho, infinitamente. Bueno. Y un recuerdo a Canal 8 también. Muy bien, bueno, muchas gracias. Que yo lo veo asiduamente, continuamente, sí. Muchas Gracias. gracias.